Bienvenidos a todos. Estamos pasando la mitad del mes tercero en un mundo agitado que vemos en este momento, no solamente en nuestro país Colombia, como lo hablamos hace un momento con nuestros estudiantes de Torá, la situación democrática en Colombia, de violencia y económica también por parte de la regla fiscal. Oramos para que el Eterno dirija tanto la economía de nuestro país, eh, la situación política, la situación económica y de violencia que vivimos, pero también en otros países como en Estados Unidos, en nuestros hermanos en Israel que afrontan una guerra en este momento en Medio Oriente. Sabemos que es parte del panorama mundial, de las señales que hay, pero sabemos que, como lo menciona la Escritura y lo hemos hablado aquí, vendrán tiempos de paz, quizás una paz no verdadera, eh, vendrá porque es necesario que se manifieste el hombre de pecado, el antimesías que menciona la Escritura, en su caballo blanco de paz, que después traerá todas las consecuencias que ya hemos visto aquí a través de los sellos, las guerras, el hambre, la enfermedad. Y hoy vamos a ver el quinto sello. Así que nuestra esperanza, nuestro refugio, como dice la Escritura, es el Dios de Jacob. El Dios de Israel es nuestro refugio. Y nosotros que hemos aceptado ser parte de Israel, gracias a Yeshua, nuestro Mesías, quien nos injertó por gracia, para poder participar de las promesas, de la bendición de los patriarcas que han sido dados a Israel, nosotros también podemos participar de la rica savia del olivo natural. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 9. Aquí se abre el quinto sello, dice Johanán o Juan, allí desterrado en la isla de Patmos, pero eh, hay algo interesante y es que recordemos que él está en visión en el cielo, después de ver esa majestuosa visión del trono de Dios y ya de abrirse en manos del Mesías, en manos del Mesías Yeshua, los primeros cuatro sellos, dice que cuando abrió el quinto sello, aquí nadie le dice ven y ve. En esta ocasión dice que él vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Aquí hay una visión muy interesante que vamos a ver en el día de hoy. Habían sido muertos por causa de dos cosas, de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban, dice Juan a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás? Señor, que eres santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra. Un clamor que sale de lo más profundo, allí debajo del altar. Un clamor de justicia. Y la escritura muestra que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen, que esperasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también serían muertos como ellos. No es un sello fácil de entender, dadas las implicaciones que tiene allí. Hay muerte en lo que vamos a ver en el día de hoy, pero encima, por encima del panorama que parece difícil, hay una esperanza. Hay alguien que está al control, hay alguien que cobrará, que hará justicia en la tierra. Vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Voy a proyectar pantalla en este momento. Nuevamente, si en algún momento dejan de ver la pantalla, no me escuchan, me avisan por favor. Aquí estamos en nuestra serie de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea de parte de nuestra familia, mi esposa. Les saludamos a todos. Aquí tenemos el texto en nueva versión internacional. Entonces, el cordero es el cordero, el que rompe el quinto sello. Y dice Johanan, como vemos aquí en la imagen, que debajo del altar, entendemos que es el altar de sacrificios. Ya hemos visto en otras ocasiones que se muestra el altar de oro en el cielo y otros elementos propios del mismo templo o del santuario que se construyó en la tierra. Recordemos que cuando Moshe
recibe el modelo. Para hacerlo, estaba viendo precisamente el santuario del cielo. Así que aquí, debajo del altar, dice Johanán o Juan, que vio las almas de los que habrían sufrido martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz, había un clamor: ¿hasta cuándo, soberano santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces recibieron vestiduras blancas, muy importante, y se les dijo que esperaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habrían de sufrir el martirio como ellos. Muy bien, aquí hay muchas preguntas que resolver, preguntas donde, por supuesto, hay diferentes interpretaciones. eh, Vamos a expresar algunas de ellas y las que más se acercan al contexto hebreo. ¿Qué son estas almas? ¿Por qué Juan dice que ve unas almas? Bueno, la palabra griega que se traduce aquí como alma en Apocalipsis 6:9 es la palabra sushe. Recordemos que las versiones que tenemos del el Brit Hadashah o del Nuevo Testamento tienen, o las más, o las que podemos tener, están escritas en griego, no en hebreo. Por eso vamos al griego para poder entender qué significado trae estas palabras. La palabra sushe es traducida como alma, que puede referirse a la vida o a la persona completa. Cuando el Eterno hace a Adán del polvo de la tierra, dice que lo formó del polvo de la tierra, hizo su cuerpo con sus manos creadoras. eh, eh, Tuvo que ser totalmente espectacular ver esa creación del Eterno. Y luego sopló en su nariz, dice que puso su rúa, puso el espíritu. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Así que, de acuerdo a la cosmovisión hebrea, entendemos que esta palabra alma se refiere a la vida o a la persona completa. En hebreo es la palabra nefesh. De hecho, allí aparece en el relato de Génesis la palabra nefesh o alma. No es una entidad separada, consciente después de la muerte, sino la persona viva en su totalidad. Así lo entendemos desde la cosmovisión hebrea. El nefesh es el alma completa, la persona viva en su totalidad, no una entidad consciente separada después de la muerte. Así que esta visión de Apocalipsis no indica necesariamente una conciencia post-mortem, no indica que estas almas están allí eh, eh, con conciencia post-mortem, sino una representación simbólica. Esta es una de las interpretaciones más aceptadas en la cosmovisión hebrea. Estas almas son una representación simbólica, así como la sangre de Abel, que dice Génesis 4:10, que clama desde la tierra. Vamos a ver el versículo de Génesis 4:10. Acompáñeme en sus Biblias. Yo también voy a compartir aquí. Voy a compartir el versículo para que lo analicemos, dado que este versículo nos trae un significado bien importante. Espero estén viendo aquí la pantalla. Aquí estamos en la página Logos Calogos, es decir, la Biblia interlineal. Y aquí tenemos el versículo de Génesis 4:10. Justo después de que Abel fuera asesinado por su hermano, por Caín, eh, eh, sucede este versículo. El Eterno hace una pregunta a Caín y le dice, y dijo, ¿qué hiciste? Estoy leyendo de derecha a izquierda. La voz, call, esta palabra es call, y aquí viene la palabra sangres. Esta palabra es una palabra plural, y significa sangres. Muy interesante. Si nos vamos a esta palabra, significa dam. La palabra dam, eh, que está haciendo referencia aquí al texto de Génesis, significa homicidio o también sangre, como cuando se derrama por causa de muerte, de hombre o de animal. Inclusive cuando se exprimen las uvas, dice aquí, cuando se exprimen las uvas también, como un derramamiento
de sangre o como gotas de sangre. Así que la más aceptada puede ser un homicidio, una sangre que se derrama. Y por eso aquí el Eterno utiliza esa palabra, la voz del homicidio, o también traducida como sangres en plural. La voz del homicidio de tu hermano clama. Aquí, no, aquí también aparece una palabra similar a la que encontramos en Apocalipsis, en el quinto sello, la palabra Saak. La palabra Saak es clamar o clamor, o como lo define aquí en el Strong 6817, un grito desgarrador. Así que eh, aquí podemos ver claramente cuál es la posición del Eterno frente a un homicidio y mucho más frente a un homicidio o a una muerte violenta de uno de sus hijos. Es como para él que la sangre estuviera generando un grito desgarrador, un clamor, algo que grita o que implora. Y eso es precisamente lo que está viendo Juan debajo del altar. Hay unas almas que están clamando, hay un grito desgarrador, están clamando por justicia. Y precisamente es lo que este versículo dice. La voz de el asesinato o el homicidio o las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta palabra tierra es la palabra Adamá. De hecho, Adam, el primer hombre, Adam Harishon, el primer hombre, es tomado de esta palabra, Adamá. Adamá que significa tierra y Adam significa que de la tierra fue formado. De allí viene la palabra Adam. Así que fíjense lo importante que es para el Eterno cuando la sangre que contiene la vida es derramada en la Adamá. Esa sangre, de acuerdo a este versículo, clama, especialmente cuando la sangre es derramada, cuando hay un asesinato o un homicidio a un miembro de su pueblo. Y es lo mismo que estamos viendo aquí en el relato del quinto sello. Vamos a volver a la presentación. Creo que no ha compartido todavía. Ya estamos aquí. Así que de la misma manera como las sangres de Abel claman en ese grito desgarrador, también aquí es el mismo evento. ¿Y por qué decimos que la sangre? Porque estas almas están debajo del altar donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Ya vamos a verlo. Estas almas son una imagen profética de las vidas derramadas, que están en donde? En la memoria activa del Eterno. El Eterno tiene en su memoria las almas o la sangre que ha sido derramada en los miembros de su pueblo y que claman por justicia. Así que esta es una imagen profética que está viendo Juan, un símbolo de estas almas, de estas personas que están en la memoria del Eterno. Vamos al siguiente elemento. Aquí traemos una comparación de la cosmovisión hebrea de la Torá versus la cosmovisión griega o la filosofía griega u occidental del alma. Por supuesto, esta es una discusión muy amplia, hay diferentes visiones inclusive en el pensamiento hebreo, pero ahí traemos una de ellas. Con respecto a la naturaleza del alma, de acuerdo a la cosmovisión hebrea, es el ser completo, cuerpo más el ruach, más el viento, el aliento de vida, eh, genera un alma viviente, un nefesh, de acuerdo al relato de Génesis. En la filosofía griega, el alma es inmaterial y eterna, prisionera del cuerpo. El destino al morir. El cuerpo vuelve al polvo, de acuerdo a Eclesiastés también, que el cuerpo vuelve al polvo, y el espíritu, lo que se insufló en el cuerpo, vuelve a Elohim. Es decir, el Ruach, el espíritu que el Eterno puso en cada uno de nosotros cuando fuimos creados, vuelven al Eterno, regresan al Eterno
quien es el dador de la vida. Y el alma espera en el Sheol. Esta palabra Sheol es sepulcro. En la filosofía griega, el alma se libera del cuerpo y asciende. Y hay una esperanza final en la cosmovisión hebrea, la resurrección. Es decir, que el espíritu vuelva al cuerpo y haya una resurrección del ser completo. En la filosofía griega se busca la liberación permanente del cuerpo, es decir, que el cuerpo es como una prisión y que debe liberarse. Ahora, hay un aspecto importante en la visión de Juan, y es que Juan ve, voy a mover aquí mi imagen para los que van a ver posteriormente el video, ve el altar. Ahora, recordemos que Juan, en su cabeza, él reconoce al altar del segundo templo, el templo herodiano, que es el que tenemos aquí en la imagen. Aquí tenemos la imagen del altar, era un altar de grandes dimensiones, comparado con el primer altar eh, en el santuario móvil en el desierto. Aquí se ve la rampa que va de sur a norte, y aquí se ve el lugar donde se sacrificaban los diferentes ofrendas, llámese ofrendas de animales, ofrendas de cereales. Recordemos que los animales se degollaban a la entrada del santuario, se preparaban. De hecho, al fondo podemos ver los lugares que ya cuidadosamente se prepararon en este segundo templo. De hecho, el templo que Yeshua pisó cuando estuvo en la tierra, allí se preparaban los animales, se partían en partes y se llevaban hacia el altar, donde se ponían al fuego y ascendía el fuego al consumir la carne, dependiendo del tipo de sacrificio, ascendía, dice, como olor grato. Y allí viene la frase del olor grato al Eterno. La sangre que se extraía después de que se degollaba el animal, cuidadosamente se recogía la sangre, un sacerdote la traía a este lugar y la derramaba en la base del altar, es decir, en el suelo, al lado del altar. Quiere decir que Juan está viendo que así como esa sangre de los sacrificios se derramaba alrededor del altar y fluía inclusive por debajo de la misma, lo que se veía debajo del altar de sacrificios en el templo era sangre de animales corriendo. Ahora Juan, en el templo celestial, en esta imagen simbólica que está viendo, ve almas. Y aquí cobra sentido nuevamente el versículo de la escritura que dice que en la sangre está la vida. La sangre es quizás el lugar donde se aloja el ruach que el Eterno insufla en nosotros. Es muy probable que esté allí. Así que la sangre es muy importante. Y Juan está viendo precisamente, en vez de sangre de animales, está viendo almas, seres que han muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Aquí ponemos algunas ideas. Hay un altar en el cielo que refleja el altar de sacrificios del tabernáculo o del templo. En la Torá, la sangre de los sacrificios se derramaba al pie del altar, ya lo dijimos. Y aquí está el versículo, está en Levítico 4:7, Levítico que en sus primeros capítulos describe, ya los hemos leído anteriormente, los tipos de ofrendas. Aquí viene la referencia a la sangre. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. Aquí se refiere al altar de oro que está aquí adentro, en el lugar santo. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto, es decir, se refiere a este altar, al pie del altar. Y ese fue el que está viendo Juan allí en la visión, que está a la entrada de la tienda de reunión. Estas almas, esta otra idea que traemos, están debajo del altar, así como la sangre que fluía allí, porque su muerte es vista como un sacrificio acepto ante Elohim. A pesar de ser una muerte violenta, la muerte de estas personas, por causa del testimonio y de la palabra de Dios, ante los ojos de Dios, están delante de Él, están en su memoria, como ya le dijimos. Son vistas como un sacrificio acepto para Elohim, así como la sangre de los animales era un sacrificio aceptado para Elohim. También
La sangre de los justos es un sacrificio delante de Elohim. Están en su memoria. Están allí. Y Juan las ve debajo del altar. La palabra que utiliza Juan en Apocalipsis para hablar en el versículo 9 que han sido muertos en nuestras versiones es la palabra esfaso. La palabra esfaso en griego significa herir o inmolar. Es el significado que encontramos en el estrón griego. Este verbo griego implica degollar, sacrificar o inmolar. Fíjense que son los mismos verbos que se utiliza en los oficios de ritual o en el oficio del culto que se celebraba en el templo, donde se degollaba el animal y se sacrificaba o se inmolaba, como también lo menciona la Torá. En Apocalipsis 9, esta palabra, la palabra esfaso, significa los que han sido inmolados o los que han sido degollados. Y tenemos ejemplos, aquí traje algunas imágenes de justos, empezando por Abel, que ya lo mencionamos, el primer justo cuya sangre fue derramada, y el mismo Elohim dice que sus sangres claman ante él. También la sangre de los que han sido muertos durante toda la historia. Y en la misma Torá nos habla de profetas que han sido muertos, incluyendo a nuestro Mesías Yeshua, cuya sangre también eh, se derramó en su totalidad al pie del madero, su sangre en su totalidad, así como la sangre de la ofrenda, el sacrificio se derramaba en su totalidad, la sangre del Mesías también fue derramada en su totalidad. Una sangre, fue un sacrificio acepto para el Señor. Y a lo largo de la historia, su pueblo o quienes hemos aceptado al Mesías Yeshua han sido muertos. Aquí vemos una imagen del Coliseo romano y algunos de los del pueblo que también fueron muertos allí. Aquí vemos también en la historia reciente del siglo pasado, nuestros hermanos judíos también fueron muertos en una cantidad atroz. Inclusive hoy en día vemos también ejemplos de cristianos, judíos y miembros del pueblo de Dios que son eliminados, son degollados, son sacrificados en diferentes países, especialmente donde no hay tolerancia a la libertad religiosa, que siguen siendo muertos. Y estos sacrificios son aceptos delante del Señor. Aquí aparece junto al altar evocando los sacrificios que tenemos en el Tanakh o el Antiguo Testamento. Sugiere, de acuerdo a esta palabra, esfaso, una muerte violenta por fe. Las almas que está viendo Juan debajo del altar son muertes violentas por causa de la fe, que se identifica como mártires. De hecho, esta palabra mártires significa el que da testimonio, como una ofrenda viva, unidos, por supuesto, al cordero inmolado que Juan ve en la visión de Apocalipsis 5. En la Septuaginta fue la versión, la llamada la versión de los 70, una versión antigua, la primera versión en griego de la escritura, que tiene una historia fascinante. Se tradujo también el Tanakh, el Antiguo Testamento, al griego. Y allí también el degollamiento de Isaac en Génesis 22:10, vamos a leerlo, cuando el Eterno le ordena a Abraham sacrificar a Isaac como una ofrenda, se utiliza la misma palabra. Vamos a Génesis, acompáñenme en sus Biblias, Génesis 22, versículo 10. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. Allí también en la Septuaginta se utiliza la misma palabra, esfaso. Cuando Abraham iba a degollar a Isaac, que el Eterno finalmente le dijo, detente, porque habría un verdadero sacrificio por los pecados, Yeshua. A eso se refería. Esta palabra esfaso también aparece allí en la versión Septuaginta en Génesis 22, bien, 22:10 hablando del sacrificio de Isaac. Los mártires comparten la teología expiatoria, mueren como ofrenda con Yeshua como Cordero Supremo. Ahora, estas almas
que ve Juan reposan debajo del altar en espera de la justicia divina. ¿Cuándo? Cuando el Mesías regrese para, dice la Escritura, dar a cada uno según su obra. Ahora, hay unas causas de muerte, ya vimos que es una muerte violenta, que es un sacrificio acepto delante del Señor y que esa sangre clama, como la sangre de Abel, clama por justicia, es decir, están en la memoria activa del Eterno. El Eterno no se ha olvidado de los mártires de toda la historia, desde Abel hasta nuestros días, hasta los fines, hasta el fin del tiempo. Están en su memoria. Por eso Juan los ve aquí, debajo del altar, como sacrificio vivo, como sucedía en el templo. Las dos causas que ve Juan que estas personas han muerto violentamente son dos, dice Apocalipsis 9, 6, 9, dice la palabra de Dios, número uno, la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios cuando Juan está viendo la visión? El Nuevo Testamento no había sido compilado. Evidentemente es el Tanakh, es la Torá y los profetas, los que han muerto por causa de ser fieles a la Torá, a los mandamientos del Eterno y a los profetas, incluyendo a los escritos, Salmos, Proverbios y los demás se han mantenido fieles a la palabra. Y segundo, dice la escritura, aparece el testimonio que tenían. Son personas que son fieles a la palabra de Dios, es decir, que van a la palabra todos los días para que la palabra bautice, que la palabra cambie, aumente la fe, como dice Pablo. Pero dos son los que son luz, los que son luz en medio de las tinieblas, que con su testimonio, con su vida, dice la escritura, Yeshua dice que dan gloria a Dios a través de su testimonio. Esta descripción coincide con las características del pueblo de Dios, con el remanente. Apocalipsis 12 y 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Esto es una representación del pueblo de Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto. Aquí aparece la palabra, contra el remanente, con lo que quedó de sus descendientes, donde estamos tú y yo. Y esos descendientes tienen dos características, son los que obedecen o guardan, pero recordemos el verbo en hebreo shomer, los mandamientos de Dios. Aquí se refiere a la Torá. Y la segunda característica, se mantienen fieles al testimonio de Yeshua, de nuestro Mesías. Y por eso estas personas que han muerto en forma violenta son aquellos que dice la escritura, guardan la palabra y tienen un testimonio. El remanente es identificado entonces por obediencia a los mandamientos y fidelidad. Fidelidad al testimonio de Yeshua. Así que vemos claramente que quienes están aquí debajo del altar, las almas, las que claman por justicia, no es otra cosa que el remanente fiel que por causa de su testimonio han sido muertos en forma violenta. Ahora, ellos claman, dice la escritura, que claman por justicia, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? El mismo clamor, fíjese, es un símil de Génesis 4:10. El mismo clamor de la sangre de Abel sigue en la memoria del Eterno. El Eterno no ha olvidado a los fieles que han muerto por causa del testimonio y del cumplir o de obedecer la palabra. Como la sangre de Abel que clama desde la tierra, este clamor no proviene de personas conscientes. En la cosmovisión hebrea, la que entendemos es un símbolo profético del llamado a la justicia por las vidas derramadas. En la Biblia, la sangre representa la vida del ser. Eso está en Levítico 17:11. Leámoslo porque es clave para entender. Dice Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. Por eso hemos entendido que cuando el Eterno sopló en la nariz aliento de vida, ese aliento de vida se alojó en su sangre, porque cuando se derrama la sangre, la persona muere. Sigue diciendo el versículo, yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación en la persona. Así que
Para el Señor es sumamente importante la sangre derramada en tierra, está en su memoria, pero también la sangre de los sacrificios expiaba las iniquidades, no todas, por supuesto, no los pecados de muerte, pero sí expiaba, era un símbolo y también era un sacrificio acepto delante del Señor. Pero también la sangre del Cordero verdadero, el Cordero de nuestro Mesías, Yeshua, el Cordero como inmolado que ve Juan en Apocalipsis 5, es la sangre que expía, que nos restaura. Este clamor expresa que la justicia divina aún no se ha completado. Les dicen, hay una voz que les dicen, tranquilos, esperen a que se complete el número de los que han sido muertos y entonces se hará justicia. El juicio todavía está pendiente. Muy importante este punto que estamos tocando aquí. El juicio, de acuerdo al quinto sello, no ha iniciado. El juicio estará próximo a iniciar. La justicia divina aún no se ha completado en los tiempos del quinto sello. El juicio será a posterior. En la tradición hebrea, Adonai guarda la memoria de los justos. Eso dice la escritura. Y su justicia no se retrasa para siempre. Es decir, vendrá. Esto es un recordatorio. Esta es la esperanza que tenemos de que el Mesías vendrá, como dice la Escritura, y hará justicia y hará juicio en las naciones. También dice la Escritura que se les dieron vestiduras blancas. Y número dos, se les dijo que esperasen. Es decir, por un lado, vestiduras blancas y que esperasen. Reciben vestiduras blancas, símbolos de pureza y victoria, personas que han alcanzado por causa del testimonio. Y se les pide que esperen hasta que se complete el número de los que también sufrirán el martirio. En los tiempos del quinto sello, posteriormente también habrá otros muertos por causa de tener un testimonio y de cumplir la Torah. Mateo 24, el mismo Yeshua, después de hablar acerca del paralelo de los cuatro sellos anteriores, también describe una situación similar. Vamos a leerlo nuevamente. En Mateo capítulo 24, el capítulo profético de Yeshua. Yeshua empieza diciendo en el versículo 5 de Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Primer sello. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí va el segundo sello. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y ahí vienen pestes y hambres, en terremotos en diferentes lugares. Ahí está el tercer y cuarto sello. Pero esto será principio de dolores. Así que el principio de dolores es desde que se manifieste el hombre de pecado, el antimesías del caballo blanco, y genere guerras, hambres y muerte, representa el principio de dolores. Luego vendrá un periodo que se llama la gran tribulación. Y esa gran tribulación es la que Apocalipsis dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Aquí estamos hablando de 3 años y medio. Quizás el tiempo que se le está diciendo a estas almas que descansen un poco más de tiempo puede referirse a la profecía de los 1260 días. Versículo 9, el que tenemos en pantalla. Se abre el quinto sello. Los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Aquí está el cumplimiento. Yeshua mismo lo profetizó. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto ya empieza a suceder. Quien se acerque a Israel o sea parte de él, el odio de todas las naciones se incrementará. Puedes verlo hoy en día. Irán está atacando a Israel, los hutíes por el norte Hezbolá, por el occidente Hamas. Muchos presidentes ya empiezan a hablar en contra de Israel eh, por lo que está sucediendo en este momento. Habrá un antisemitismo aumentado para los tiempos del quinto sello.
todas las naciones los odiarán. Ahora, esto es necesario que acontezca. Ezequiel 38 dice que todas las naciones se reunirán para atacar al pueblo de Dios, del cual tú y yo hacemos parte. Porque justo cuando se complete o cuando se forme la guerra de Gog y Magog, vendrá el Mesías, como lo relata Ezequiel 38 y 39, Zacarías 14 y Apocalipsis capítulo 19. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Sigo leyendo. Versículo 10 de Mateo 24, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que Yeshua mismo habló de los tiempos del quinto sello. También dice la escritura en Apocalipsis 6 que se les entregará vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. El color blanco es símbolo de pureza, de buenas obras. Eso lo describe la Biblia. Sigue diciendo el texto de Apocalipsis 3:5, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 7:9, el capítulo que veremos después de este, dice que apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban en pie delante del trono y del Cordero, allí, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos. Así que las vestiduras blancas son símbolo de pureza, pero también de victoria. Están esperando su recompensa. Se les dice, esperen un poco más de tiempo. Aquí muy probablemente se está refiriendo a los 1260 días de Apocalipsis y que aparte de ser pacientes, también se les dieron vestiduras blancas, es decir, son sellados para la vida eterna. ¿Cómo conectamos esto con la enseñanza de Yeshua? Yeshua prometió que quienes mueren por su causa recibirán recompensa. De hecho, en su gran sermón del monte, en Mateo capítulo 5, lo leemos. Acompáñame en tu Biblia. Mateo 5, del 10 al 12, dice la escritura. Ya voy llegando allí. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Yeshua dijo, son bienaventurados, son felices quienes padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo Yeshua, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yeshua sabía lo que vendría. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, el que menciona Apocalipsis, el que acabamos de leer del quinto sello, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir que claramente la escritura nos muestra que por causa de obedecer la Torá, de aferrarnos a la palabra y cumplir los mandamientos de Dios y aceptar al Mesías, va a haber persecución. Yeshua mismo lo anticipó para todas las edades. De hecho, en Lucas 23:43, cuando Yeshua está en el madero y uno de los ladrones que se arrepiente de corazón de su mal proceder, le dice al Mesías, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yeshua le da la promesa diciéndole, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esto puede interpretarse como una expresión de seguridad y de comunión futura. Es decir, Yeshua promete que quienes nos aferramos a su Torah, que guardamos los mandamientos y lo aceptamos a Él como Mesías, el que nos injertó en Israel, hay seguridad, hay comunión futura. No necesariamente una indicación de una conciencia inmediata post-mortem. No se trata de que ese día el ladrón iba a estar en el paraíso, no, es una promesa de ese futuro. El pueblo Elohim es llamado a ser fiel hasta la muerte, es lo que la palabra nos dice. La justicia divina no es inmediata, pero la fidelidad es reconocida. Repito, la justicia divina no es inmediata, llegará, por supuesto,
pero la fidelidad, la emuná, la fe es reconocida. Nuestra vida entera, dice la Escritura, debe ser en el hoy, estando en vida, debe ser un sacrificio vivo. Leámoslo en Romanos 12:1 para finalizar. Dice Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice él, ese es vuestro culto racional. Cuando habla de culto racional se refiere al culto del templo, del sacrificio de los animales. Pablo dice, vivan, vivan y presenten a Dios como su vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y quiero finalizar con lo que termina Yeshua diciendo en Mateo 24, después de decir que seremos perseguidos, que se multiplicará más la maldad y el amor de muchos se enfriará. Dice Yeshua al finalizar de hablar del quinto sello, el contexto del quinto sello, dice, más o pero el que persevere hasta el fin este será salvo. Es la promesa que tenemos del Eterno, a pesar de que puede haber violencia en nuestro mundo, como lo ha habido desde Caín matando a su hermano hasta nuestros días, donde muchos de nuestros hermanos del pueblo de Dios han caído violentamente, su sangre ha sido derramada, están en la memoria del Eterno. Juan lo ve simbólicamente en las almas que están debajo del altar. Y hay una recompensa para quien se mantenga fiel. Dice la escritura, será vestido con vestiduras blancas. Yeshua dice, el que persevere. Esta palabra es muy importante, muy difícil en nuestros días cuando queremos la inmediatez, queremos que todo se dé ya. La escritura nos habla de ser pacientes, de que una de las características del pueblo de Dios es la paciencia, es perseverar. ¿Perseverar en qué? En buscar al Eterno todos los días, de leer la palabra, de ponerla en práctica, de que sea una vida diaria y de aceptar al Mesías. Todos los días examinar nuestro corazón para pedir el perdón por nuestras equivocaciones y encaminarnos en el camino de la Torá y del Mesías Yeshua. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la bendición, por la recompensa y la esperanza que tenemos. El quinto sello no es agradable para nuestra lectura. No queremos, Señor, que haya muertes, pero a pesar de que las han habido, las muertes entre tu pueblo, nos aferramos a la promesa de que esos seres queridos que han muerto, o si alguno de nosotros llega a hacerlo por causa del testimonio y de la palabra de Dios, sabemos que somos un sacrificio vivo, de que nuestras vidas están destinadas a la salvación. Mientras, Señor, estamos en vida, queremos perseverar. Esa es nuestra función estando vivos, perseverar en la palabra de Dios y en el testimonio de Yeshua. Encomiendo, Señor, a tu pueblo en esta hora. Estamos cercanos a que se empiecen a abrir estos sellos, que estemos fieles hasta la muerte. Y si es voluntad del Eterno que permanezcamos vivos, como lo dice Pablo, de ver al Mesías Yeshua regresar para hacer justicia, para establecer el reino, la piedra que llenará toda la tierra. Te alabamos, Señor. Solo bendecimos tu nombre y nos encomendamos, Señor, en tu refugio, debajo de tus alas. En el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Muchas bendiciones para todos quienes también nos escuchan posteriormente. Bendiciones a ustedes y